21.1.1. 0.1 El Padre Universal es el Dios de toda la creación, la fuente centro primera de todas las cosas y de todos los seres. Pensad primero en Dios como en un creador, luego como en un controlador y finalmente como en un sostén infinito. La verdad sobre el Padre Universal había empezado a despuntar sobre la humanidad cuando el profeta dijo: Tú, Dios, eres único, no hay ninguno aparte de ti. Has creado el cielo y el cielo de los cielos, con todas sus huestes, tú los proteges y los controlas. Los universos han sido hechos por los hijos de Dios. El Creador se cubre de luz como si fuera un vestido y extiende los cielos como una cortina. El concepto del Padre Universal, un solo Dios en lugar de muchos dioses, es el único que ha permitido al hombre mortal comprender al Padre como Creador divino y controlador infinito. 21.2.1. 0.2 Todas las miríadas de sistemas planetarios fueron hechos para ser finalmente habitados por numerosos tipos diferentes de criaturas inteligentes, de seres que pudieran conocer a Dios, recibir el afecto divino y amarle a cambio. El universo de universos es la obra de Dios y el lugar donde residen sus diversas criaturas. Dios creó los cielos y formó la tierra, estableció el universo y no creó este mundo en vano, lo formó para que fuera habitado. 21.3.1. 0.3 Todos los mundos iluminados reconocen y adoran al Padre Universal, el autor eterno y el sostén infinito de toda la creación. Las criaturas volitivas de un universo tras otro han emprendido el larguísimo viaje hacia el paraíso, la lucha fascinante de la aventura eterna para alcanzar a Dios Padre. La meta trascendente de los hijos del tiempo es encontrar al Dios eterno, comprender la naturaleza divina, reconocer al Padre Universal. Las criaturas que conocen a Dios solo tienen una ambición suprema, un solo deseo ardiente, y es volverse, tal como ellas son en sus esferas, semejantes a como Él es en su perfección paradisíaca de personalidad y en su esfera universal de justa supremacía. Del Padre Universal que habita la eternidad ha salido el mandato supremo: sed perfectos como yo soy perfecto. Con amor y misericordia, los mensajeros del paraíso han llevado esta exhortación divina a través de los tiempos y de los universos, incluso hasta las criaturas de origen animal tan humildes como las razas humanas de Urantia. 22.1.1. 0.4 Este magnífico mandato universal de esforzarse por alcanzar la perfección de la divinidad es el primer deber, y debería ser la más alta ambición, de todas las criaturas que luchan en la creación del Dios de perfección. Esta posibilidad de alcanzar la perfección divina es el destino cierto y final de todo el eterno progreso espiritual del hombre. 22.2.1. 0.5 Los mortales de Urantia difícilmente pueden esperar ser perfectos en el sentido infinito, pero a los seres humanos les es enteramente posible, poniéndose en camino como lo hacen en este planeta, alcanzar la meta celestial y divina que el Dios infinito ha fijado para el hombre mortal. Y cuando alcancen este destino serán tan completos en su esfera de perfección divina, en todo aquello que se refiere a la autorrealización y a la consecución mental, como Dios mismo lo es en su esfera de infinidad y de eternidad. Una perfección así puede no ser universal en el sentido material, ni ilimitada en comprensión intelectual, ni final en experiencia espiritual, pero es final y completa en todos los aspectos finitos relacionados con la divinidad de la voluntad, la perfección de la motivación de la personalidad, y la conciencia de Dios. 22.3.1. 0.6 Este es el verdadero significado del mandato divino: sed perfectos como yo soy perfecto, que impulsa constantemente al hombre mortal hacia adelante y lo atrae hacia el interior en esa larga y fascinante lucha por alcanzar unos niveles de valores espirituales y unos verdaderos significados universales cada vez más elevados. Esta búsqueda sublime del Dios de los universos es la aventura suprema de los habitantes de todos los mundos del tiempo y del espacio. 1. El nombre del Padre. 22.4.1. 1.1 De todos los nombres con que se conoce a Dios Padre en todos los universos, aquellos que se encuentran con más frecuencia son los que lo designan como la fuente primera y el centro del universo. Al Padre primero se le conoce por diversos nombres en diferentes universos y en diferentes sectores del mismo universo. Los nombres que las criaturas le asignan al Creador dependen mucho del concepto que las criaturas tengan del Creador. La fuente primera y el centro del universo no se ha revelado nunca por su nombre, sino solo por su naturaleza. Si creemos que somos los hijos de este Creador, es muy natural que acabemos por llamarle Padre. Pero este es un nombre de nuestra propia elección, y tiene su origen en el reconocimiento de nuestra relación personal con la fuente centro primera.
22.5.1. 1.2 El Padre Universal no impone nunca ninguna forma de reconocimiento arbitrario, de adoración formal, ni de servicio servil a las criaturas volitivas inteligentes de los universos. Los habitantes evolutivos de los mundos del tiempo y del espacio deben reconocerlo, amarlo y adorarlo voluntariamente, en su propio corazón, por sí mismos. El Creador se niega a coaccionar el libre albedrío espiritual de sus criaturas materiales o forzarlas a que se sometan. La dedicación afectuosa de la voluntad humana a hacer la voluntad del Padre es el regalo más selecto que el hombre puede hacerle a Dios. De hecho, una consagración así de la voluntad de la criatura constituye el único obsequio posible de verdadero valor que el hombre puede hacerle al Padre paradisiaco. En Dios, el hombre vive, se mueve y tiene su existencia. No hay nada que el hombre pueda darle a Dios, salvo esta elección de someterse a la voluntad del Padre, y estas decisiones, efectuadas por las criaturas volitivas inteligentes de los universos, constituyen la realidad de esa verdadera adoración que tanto satisface la naturaleza del Padre Creador, dominada por el amor. 22.6.1. 1.3 Una vez que os hayáis vuelto verdaderamente conscientes de Dios, después de que hayáis descubierto realmente al majestuoso Creador y hayáis empezado a experimentar la conciencia de la presencia interior del Controlador Divino, entonces, según vuestra iluminación y de acuerdo con la manera y el método que los hijos divinos utilizan para revelar a Dios, encontraréis un nombre para el Padre Universal, que expresará de manera adecuada vuestro concepto de la gran fuente centro primera. Así es como en diferentes mundos y en diversos universos, al Creador se le conoce por numerosas denominaciones, que en el espíritu de las relaciones todas significan lo mismo pero que, en las palabras y los símbolos, cada nombre representa el grado, la profundidad, de su entronización en el corazón de sus criaturas de un reino determinado. 23.1.1. 1.4 Cerca del centro del universo de universos, al Padre Universal se le conoce generalmente por unos nombres que se pueden considerar como que significan la fuente primera. Cuando nos alejamos hacia los universos del espacio, los términos que se emplean para designar al Padre Universal significan con más frecuencia el centro universal. Aún más lejos en la creación estrellada, como en el mundo sede de vuestro universo local, se le conoce como la primera fuente creativa y el centro divino. En una constelación cercana, a Dios se le llama el Padre de los universos. En otra, el sostén infinito, y hacia el este, el controlador divino. También ha sido llamado el Padre de las luces, el don de la vida y el único todopoderoso. 23.2.1. 1.5 En aquellos mundos donde un hijo paradisiaco ha vivido una vida de donación, a Dios se le conoce generalmente por algún nombre que indica una relación personal, un tierno afecto y una devoción paternal. En la sede de vuestra constelación se refieren a Dios como el Padre Universal, y en diferentes planetas de vuestro sistema local de mundos habitados se le conoce de manera diversa como el Padre de los Padres, el Padre Paradisiaco, el Padre Aboniano y el Padre Espiritual. Aquellos que conocen a Dios gracias a las revelaciones de las donaciones de los hijos paradisiacos, ceden finalmente al atractivo sentimental de la conmovedora relación que supone la asociación entre el Creador y la criatura, y se refieren a Dios como nuestro Padre. 23.3.1. 1.6 En un planeta de criaturas sexuadas, en un mundo donde los impulsos de la emoción parental son inherentes al corazón de sus seres inteligentes, el término Padre se vuelve un nombre muy expresivo y apropiado para el Dios eterno. En vuestro planeta Urantia, es mejor conocido, más universalmente reconocido, con el nombre de Dios. El nombre que se le dé tiene poca importancia, lo importante es que lo conozcáis y aspiréis a pareceros a él. Vuestros profetas de antaño lo llamaron con razón, el Dios eterno, y se refirieron a él como aquel que vive en la eternidad. 2. La realidad de Dios. 23.4.1. 2.1 Dios es la realidad primordial en el mundo del espíritu. Dios es la fuente de la verdad en las esferas de la mente. Dios cubre con su sombra todas las partes de los reinos materiales. Para todas las inteligencias creadas, Dios es una personalidad, y para el universo de universos, es la fuente centro primera de la realidad eterna. Dios no se parece ni a un hombre ni a una máquina. El Padre primero es un espíritu universal, la verdad eterna, la realidad infinita y una personalidad paternal. 23.5.1. 2.2 El Dios eterno es infinitamente más que la realidad idealizada o el universo personalizado. Dios no es simplemente el deseo supremo del hombre, la búsqueda humana objetivada.
Dios tampoco es un simple concepto, el potencial de poder de la rectitud. El Padre Universal no es un sinónimo de la naturaleza, ni tampoco la ley natural personificada. Dios es una realidad trascendente, y no simplemente el concepto humano tradicional de los valores supremos. Dios no es una focalización psicológica de los significados espirituales, ni tampoco la obra más noble del hombre. Dios puede ser todos o cualquiera de estos conceptos en la mente de los hombres, pero es aún más. Es una persona salvadora y un Padre amoroso para todos los que disfrutan de la paz espiritual en la tierra, y que anhelan experimentar la supervivencia de la personalidad en el momento de la muerte. 24.1.1. 2.3 La realidad de la existencia de Dios está demostrada en la experiencia humana mediante la divina presencia interior, el monitor espiritual enviado desde el paraíso para vivir en la mente mortal del hombre y ayudarle allí a desarrollar el alma inmortal que sobrevive eternamente. Tres fenómenos experienciales revelan la presencia de este ajustador divino en la mente humana. 24.2.1. 2.4.1. La capacidad intelectual para conocer a Dios, la conciencia de Dios. 24.3.1. 2.5.2. El impulso espiritual de encontrar a Dios, la búsqueda de Dios. 24.4.1. 2.6.3. El anhelo de la personalidad por parecerse a Dios, el deseo sincero de hacer la voluntad del Padre. 24.5.1. 2.7 La existencia de Dios nunca se podrá demostrar mediante los experimentos científicos ni las deducciones lógicas de la razón pura. Dios solo se puede comprender en las esferas de la experiencia humana. Sin embargo, el verdadero concepto de la realidad de Dios es razonable para la lógica, plausible para la filosofía, esencial para la religión e indispensable para cualquier esperanza de supervivencia de la personalidad. 24.6.1. 2.8 Aquellos que conocen a Dios han experimentado el hecho de su presencia. Estos mortales que conocen a Dios poseen, en su experiencia personal, la única prueba positiva de la existencia del Dios viviente que un ser humano pueda ofrecer a otro. La existencia de Dios sobrepasa por completo toda posibilidad de demostración, excepto en lo que se refiere al contacto entre la conciencia de Dios que posee la mente humana y la presencia de Dios representada por el ajustador del pensamiento que reside en el intelecto mortal, y que es otorgado al hombre en calidad de regalo gratuito del Padre Universal. 24.7.1. 2.9 En teoría, podéis pensar en Dios como creador, y es el creador personal del paraíso y del universo central de perfección, pero los universos del tiempo y del espacio son todos creados y organizados por el cuerpo paradisiaco de los hijos creadores. El Padre Universal no es el creador personal del universo local de Nevadon, el universo en el que vivís es la creación de su hijo Miguel. Aunque el Padre no crea personalmente los universos evolutivos, los controla en muchas de sus relaciones universales y en algunas de sus manifestaciones de energía física, mental y espiritual. Dios Padre es el creador personal del universo paradisiaco y, en asociación con el Hijo Eterno, el creador de todos los demás creadores personales de universos. 24.8.1. 2.10 Como controlador físico en el universo de universos material, la fuente centro primera ejerce su actividad en los arquetipos de la isla eterna del paraíso, y a través de este centro de gravedad absoluto. El Dios Eterno ejerce un supercontrol cósmico sobre el nivel físico tanto en el universo central como en todo el universo de universos. Como mente, Dios actúa por medio de la deidad del Espíritu Infinito. Como Espíritu, Dios se manifiesta en la persona del Hijo Eterno y en las personas de los hijos divinos del Hijo Eterno. Estas relaciones mutuas de la fuente centro primera con las personas y los absolutos coordinados del paraíso no impiden en lo más mínimo la acción personal directa del Padre Universal en toda la creación y en todos los niveles de esta. Por medio de la presencia de su espíritu fragmentado, el Padre Creador mantiene un contacto inmediato con sus hijos criaturas y con sus universos creados. 3. Dios